Lo primero que les quiero decir en este punto es lo siguiente. Esta semana, esta y la próxima, en dado caso no alcanzar, quiero dedicar tiempo especial para conversar con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Entonces vamos a tener tiempo donde yo lo coordiné con Jorge para el tiempo que tendré con cada uno de ustedes para que logremos, vamos a conversar. Les voy a hacer una prueba oral. No, mentira. No los voy a evaluar en nada, sino simplemente quiero que, mm, que conversemos. eh, Vamos a tener ahí ese espacio por lo menos garantizado por si tienen preguntas específicas o de corte personal que quisieran abordar en este contexto, en el contexto de lo que estamos viendo en la clase. eh, También para poder profundizar en la temática general que hemos estado viendo, y bueno, si quieren tocar algún tema específico, ¿ok? Entonces tendremos ese espacio para atención personal en torno a los principios de la salud emocional y bueno, lo que les sea necesario en este momento. También si quieren que les ayude a conseguir un buen partido. Bueno, todas esas cositas podemos conversarlo, ¿no? Bien, entonces eso es importante. Y luego, no menos valioso, vamos en este momento a hacer una oración para comenzar esta parte. Y vamos a orar por Tatiana, ¿verdad? Quien se ha retirado de la clase. Quiero pedirles, por favor, lo siguiente. Primero, no especulemos, porque la especulación no es una evidencia de buen desarrollo emocional. Segundo, siempre conservemos la calma. Cuando se hablan de heridas, resurgen muchas cosas que hay en el corazón. Cosas que están latentes, que uno ha querido adormecer ignorando, pero que están ahí. Y la evidencia de que están ahí es lo que provoca cuando algo la detona. Y bueno, la herida que supura, que se encuentra allí viva, latente, a veces Dios permite que se haga sentir precisamente para que no caigamos en el engaño de que por no pensar en ella no está ahí, y enfrentemos lo que tenemos que enfrentar. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Por favor, acompáñenme de rodillas. Querido Padre Celestial, en este momento queremos de forma especial pedir por nuestra hermana Tatiana, por tu hija, quien se ha retirado de la clase. Te pedimos, Señor, que donde esté tu buen espíritu sea trabajando en su corazón, y que el propósito, Señor, por el cual tú has querido tocar su corazón mostrándole una necesidad, pueda cumplirse. Que tú sigas el control de todo elemento en su vida. Tú nos has traído a este lugar no solamente para darnos conocimientos y herramientas, sino también para darnos libertad. Y la libertad verdadera no solo radica en la verdadera doctrina, no solo radica en el mensaje de la salvación, radica en un corazón que esté sano, en un corazón que está vendado, que está cicatrizando todas aquellas experiencias que nos han alcanzado en nuestra vida y que condicionan nuestro presente. Pedimos por ella, por cada uno de nosotros y para que tu buen espíritu siga obrando en todo lo que venimos compartiendo en esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Carlos, esta es una pregunta interesante. Lo que mencionaba usted concerniente a un psicólogo, un especialista en esa área, ¿no? Mencionaba, bueno, hay una duda, en que si es que sea conductivo o cognitivo y conductual. Y bueno, teniendo en claro que tenga presente los principios de la Sagrada Escritura. ¿Está bien conductivo o es cognitivo? Cognitivo-conductual. Cognitivo. Sí. Cognitivo-conductual. Sí. Conductual-cognitivo. O sea, quiere decir, usted trabaja con el método cognitivo-conductual. ¿O cómo se... Es la línea más dominante, o la más frecuente, ¿sí? Hay varias, lo que pasa es que otras se centran mucho más en Freud y algunas y otros pensadores de la mente, otros pensantes y maestros de la psicología que de verdad
su técnica no es para nada productiva, ¿no? En este contexto, esta es la que más alinea principios con la Biblia. Entonces, quienes han recibido estas herramientas, pero además lo desarrollan en un contexto bíblico, saben filtrar muy bien. O debe saber filtrar bien, en el sentido de separar aquello que no es positivo, que no está en armonía con la Biblia, y extraer lo que es de valor en ese sentido y que por supuesto haya su base en la misma escritura. Porque de hecho lo venimos viendo, es decir, vimos cómo el tema de las creencias irracionales o el de lo superior y lo inferior, las avenidas del alma, que encajan más con lo que la misma ciencia ha expresado y lo que la psicología cognitivo-conductual ha expresado, se encuentra en completa armonía con la Biblia, con el espíritu de profecía, ¿sí me va a entender? Estos elementos, porque también vas a encontrar, o sea que la psicología tiene sus grandes peligros, graves peligros. Vas a encontrar gente que trabaja en ese corte, pero que en realidad los principios que presentan no tienen que ver con la Biblia, ¿no? El poder que hay en ti, ¿sí? De una mujer empoderada, y Dios te ha dado, y si me va a entender, y pone elementos que en realidad no tienen nada que ver con la verdad bíblica. ¿Cómo así? Puedes confundir. Por ejemplo, dice que uno hay que, un ejemplo, alguien que lucha con su baja autoestima, no sé cómo llamarlo para que no se malentienda. Llámalo como lo entiendas. Porque hay personas que dicen que no existe, que la persona puede. Entonces, Negatividad. bueno, y cuando le dicen a esa persona, no es importante que tú creas que eres capaz de hacerlo. Y esas ideas le van a ayudar. O sea, no hasta el punto de empoderarse, como lo llevan en función del feminismo, pero hay ciertas cosas que sí lo... Por ejemplo, también hay una filosofía que se llama el estoicismo, o sea, se basa... No cobre. Ajá. Y igualmente tocan temas como, por ejemplo, el autocontrol, el dominio propio, también toma esos puntos, pero también puede llevarte a una confusión, o sea, espiritual, te puede desviarte por completo, porque toca cosas buenas, pero también toca otras cosas. Es así. Pero tú lo puedes hacer solamente lo bueno, tal como dentro de los parámetros bíblicos. ¿No? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, primero, hay un texto en la Biblia que dice, no menospreciéis la profecía. Retener lo bueno, desechar lo malo, ¿cierto? Entonces, pero muchas personas a partir de esto dicen, si ve, examinadlo todo, retener lo bueno. Entonces, pero aplicando ese versículo, algunos se ponen a leer los libros de J.R. Tolkien, el creador del mundo de The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, Hobbits y todo esto. No, pero te estoy explicando. O sea, hay gente que toma esto y dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Entonces, vamos a examinar a Harry Potter y a tratar de sacar algo bueno. Y así tú lo escuchas, ¿no? O sea, vamos a leer manga y a ver y saquemos lo bueno. ¿Sí me va a comprender? Bien, en ese caso, no está bien aplicado porque en el contexto es no menospreciéis las profecías. Él está hablando de las profecías. Hay cosas que simple y sencillamente no tienen nada bueno para ti, ¿ok? No te y es mucho lo que te expone y lo que te quita. En el contexto de la psicología, sí, la Biblia es el mejor y mayor manual de salud emocional que existe. Nosotros tenemos amplia luz en el espíritu de profecía. Yo no le recomiendo a nadie aventurarse a entrar en la psicología contemporánea sin primero tener un conocimiento cabal en las escrituras y también sin haber leído Ministerio de Curación y Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y 2, porque te da un filtro, o sea, eso te da un filtro para tú decir, no, esto no es que eso no está en armonía, ¿me voy a entender? Entonces, para tener paz interior tengo que perdonarme a mí mismo, o sea, en el contexto de ese es el perdón que da paz, no,
Es que la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz no viene porque yo me perdone a mí mismo, sino porque yo tengo una experiencia profunda en el perdón de Jesús. ¿Sí me hago comprender? El problema es que si no tienes esa base, a ti te agarra la filosofía moderna, la psicología moderna, con sus rimas, con sus versos, con sus ideas aparentemente buenas o aparentemente, sí, y te vuelve nada. Y te vuelve nada. Como le ha pasado hoy tenemos una triste realidad. En antaño las esposas de los pastores eran mujeres que iban con los pastores a los hogares, que enseñaban a las esposas a cocinar, se metían en el tema de la educación de los hijos, cómo podían hacerlo mejor, todo. Hoy en día la mayoría se dedica al coaching y a la psicología. Entonces, o han desarrollado líneas en ese sentido. Pero todo es muy humanista. O sea, entonces, el poder que hay en nosotras, mujeres, y no sé qué más, ¿sí me hago comprender? Entonces, pareciéndose cada vez más a lo que se ve secularmente, ¿no? A las técnicas que se utilizan secularmente y que no tienen nada que ver con la Biblia. Nosotros tenemos que establecer lo bueno, lo justo, lo amable, lo verdadero, es decir, la palabra de Dios como filtro. Y a partir de ahí tú ya puedes discernir que sí, que no. ¿Me hago comprender? ¿Sí? Porque te vas a encontrar como el mismo ejemplo que citas, lo del estoicismo. Con elementos que tú dices, dominio propio, autocontrol, eso es tema bíblico. ¿Sí me hago entender? Claro, no es la forma como Marco Aurelio planteaba el dominio propio, el autocontrol, no es la misma forma en que lo plantea la Biblia. ¿Sí me hago entender? Pero podemos decir, hablan de lo mismo. ¿Sí? Y alguien decir, mire, es un tema bíblico y no necesariamente necesita filtraje. ¿Sí me hago entender? Bien. Comencemos a ver las heridas. La primera que analizamos fue la del rechazo, ¿cierto? Leamos lo que dice este documento que está ahí proyectado delante de ustedes. Rechazar a alguien es repelerlo, echarlo. La persona que nos rechaza nos dice, no te quiero a mi lado. La persona que nos abandona dice, no puedo tenerte conmigo. Importante diferencia porque luego tenemos la herida del abandono. La del rechazo es la que no quiere tenerte. La del abandono es la que no puede tenerte. ¿Me hago comprender? Nos deja para ir en búsqueda de algo o alguien. Hay que tener clara la diferencia entre rechazo y abandono, porque son dos heridas diferentes que generan máscaras conductuales diferentes. ¿Está bien? El rechazo, el que rechaza, no te quiere a su lado. El que te abandona no puede tenerte a su lado. ¿Me hago comprender? Bien. La herida del rechazo es muy profunda, pues le hace sentir a uno que su derecho a existir está siendo rechazado. Un ejemplo claro son los bebés que no son bienvenidos cuando su concepción no es buscada por los padres. Se activa incluso en el vientre materno. Y aquí nos toca indagar en algo importante y que está en completa armonía con la Biblia. Se llaman influencias prenatales. Cuando Sansón es concebido, cuando Sansón es profetizado en el vientre de la esposa de Manoa, a ella se le dan indicaciones en cuanto a su alimentación, en cuanto a lo que iba a hacer cuando él naciera y demás. Pero muchas de las cosas que se le dicen son utilizadas por la inspiración para hablarnos de las influencias prenatales. Y hoy la ciencia lo confirma. La influencia prenatal es lo que pasa en torno al bebé antes de su nacimiento. O sea, antes de que se convierta en un neonato. Ahora, fíjense, nosotros tenemos varias etapas en ese sentido. La primera etapa es la etapa de embrión, ¿ok? El embrión va de la semana 1 a la semana 10, ¿ok? Luego tenemos el feto, que podemos hablar de la semana 11, pongamos promedio a la semana 40, que es lo máximo que por lo general tienen al niño en el vientre, y si no hay ganas de salir y demás, pues entonces ya practican la cesárea y demás. Puede ser 38, 39, en fin. Y luego tenemos el neonato, ¿ok? El neonato neo es nuevo, nato, nacido, o sea, el recién nacido, que es cuando ya llega al mundo, Bien, entonces, en el caso del embrión, el embrión es lo primero
de la vida humana. Cuando el gameto sexual masculino fecunda el gameto sexual femenino, entonces llegamos a la existencia, es un embrión. Dios ya nos conoce desde que somos embrión. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Me va a comprender? Es decir, lo más incipiente de la vida humana lo conoce Dios. ¿Ok? Somos microscópicos, a esa altura no se ve. Casi ni se nota en el vientre de la madre. ¿Me hago comprender? Bien, mi embrión vieron tus ojos. Es lo primero. Desde que somos embrión, no solamente existimos delante de Dios. Además, recuerden que Dios hubo personas a que los llamó desde el vientre de su madre. A Jeremías se le dijo, desde el vientre de tu madre te conocí y te llamé, te di por profeta a las naciones. Y desde el vientre de la madre, por lo menos Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Y debía tener más o menos unos 7 meses de embarazo Elizabeth cuando nace Juan el Bautista. Cuando es lleno del Espíritu Santo, que es cuando se da el famoso encuentro entre María y Elizabeth, que es cuando Juan es lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Ok? Bien. Ahora, nótense, para Dios ya existe esto. Por eso el aborto es la violación del mandamiento que dice, no matarás. Ahora, no solamente existe delante de Dios, existe. O sea, esa vida existe. Está en formación, sus órganos siguen desarrollándose. Dice el mismo Salmo 139, en tu libro estaban escritos todos mis miembros, siendo aún imperfecto, los que luego fueron formados. Claro, porque se van formando y en el libro de la memoria de cada uno de nosotros se encuentra ese registro. Eso se registra en el cielo. Por cierto, hablando de salud emocional, cuando el salmista dice esto, lo dice no en sentido figurado, lo dice real. En el libro de las memorias que lleva nuestro nombre en el cielo, el tuyo, el mío, se registra eso. ¿Cuántas neuronas nacimos? Neuroglías, hepatocitos, melanocitos. ¿Me hago comprender? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados? Eso no es una parábola. Eso no es una metáfora. Eso es una realidad. Y para mí esto es importante y aquí hay un principio de salud emocional. ¿Saben por qué? Primero porque no hay mejor maestro de salud emocional que Jesús. ¿Qué es el pelo en el ser humano? ¿Qué es el pelo? ¿Sí? ¿Qué es el pelo para el ser humano? Para mí es un signo de identidad. Sí, de verdad, varias personas me identifican y me dicen, ay, ¿cómo es que se llama él? El predicador, el espelucado. Varios me identifican así, ese es Carlos, sí, Carlos. Bien, pero en realidad el cabello en el ser humano es proteína de desecho. Proteína de desecho. O sea, proteína en el cuerpo que es desechada. Pero como Dios es el padre del reciclaje, Él no ha hecho en este mundo más creaciones, ¿ok? Ha trabajado con los elementos de la creación que hizo. Es el padre del reciclaje. De hecho, nuestro cuerpo constantemente recicla. Cuando un glóbulo rojo cumple 120 días circulando por la sangre, transportando oxígeno, hierro y demás, bien, él pasa por el vaso y cuando el vaso ya lo ve viejito y que está comenzando a perder la forma, provoca muerte, hemólisis. Y entonces, ¿qué sucede? Los elementos que tenía ese glóbulo rojo, el hierro, la B12, el calcio, lo envía hacia el hígado y el hígado utiliza esa materia prima en la médula ósea para fabricar nuevos glóbulos rojos. ¿Me va a entender? O sea, el que dejó de existir sigue siendo útil porque su materia sigue usándose. Eso es reciclaje. Bueno, el pelo es lo mismo. Proteína de desecho es queratina, es una proteína, queratina. Bien. Lo mismo que las uñas, eso es queratina también, eso es queratina. Ahora, si vamos a términos prácticos, o sea, podríamos decir que el pelo es desecho del cuerpo. Ahora, sale en nuestra cabeza conforme a la información genética que tenemos. Si es castaño, si es rubio, si es negro, ¿se va a entender? Si es liso, si es ondulado, si es crespo, si es churco, si es, no sé. Ustedes saben mejor cómo se llaman los tipos de pelo.
no es mi especialidad. Bien, entonces, aparece conforme a esa información genética. ¿Pero qué es? Proteína reciclada. Proteína reciclada. Voy a ponerlo en estos términos y va a sonar feo y espero no haya ningún peluquero aquí. Porque una vez lo dije en una iglesia y había una peluquera y ¿para qué fue que dije eso? Quizás en orden de importancia el cabello es lo que menos importa en el cuerpo. Usted puede, mire, es más, los calvos son hasta exitosos. Vin Diesel, ¿cómo se llama ese tipo que es muy rico? Jeff Bezos, Diesel, en fin, usted ve esa gente, son hasta exitosos esos pelados, de verdad. Y no, y es más, hace poco leí una investigación de Harvard al respecto, hablando de la personalidad de las personas con estas características. Obviamente que no es patológico, ¿no? Porque hay quienes están sin cabello, pero es porque están atravesando un proceso de quimioterapia, de radio, en fin. Bueno, en ese contexto, son hasta exitosos estos hombres. Bien, usted puede vivir sin pelo. El pelo cumple su función, pero usted puede vivir sin pelo. ¿Me hago entender? A eso me refiero. Considerando estos elementos, es proteína de desecho. Usted puede vivir sin ellos y demás, pero Dios se lo dio para hacerlo usted más agradable y demás. Bien. Analizo dos cosas. Primero, miren lo contrario del ser humano. El pelo, por un lado, lo que ya hemos mencionado, el hígado, por otro lado, cumple 500 funciones demostradas según la ciencia, 501 si no tiene vesícula, 502 si no tiene vaso, 504 si no tiene apéndice, y tiene muchas más, las que la ciencia aún no le ha confirmado. El pelo, bueno, la belleza, ¿cierto? La regulación de la temperatura, también, ¿sí? Pero fuera de eso, nada especial. Pero ¿usted a quién le dedica más tiempo? ¿A qué le dedica más recursos? ¿A qué le dedica más esfuerzo? ¿Al hígado o al pelo? Al pelo. ¿Y el hígado? O sea, a duras penas si le hacen un cariño al hígado. ¿Me hago comprender? Pero usted no puede vivir sin el hígado. Usted puede vivir sin el pelo. ¿Me hago comprender? Pero usted no puede vivir sin el hígado. Mi papá murió el 24 de diciembre del 2014 por una encefalopatía hepática. Su hígado dejó de funcionar. Usted no puede vivir sin hígado, ¿sí? Pero es lo contrario del ser humano. Es decir, cómo tiene desvirtuadas las prioridades, ¿sí? Cómo tiene desenfocadas sus prioridades. No porque no hay que darle importancia al pelo, ni mucho menos, sino porque es que hay muchos órganos que tienen importancia trascendental y no se le dedica ni una porción de esos recursos, del esfuerzo y del tiempo que sí se le dedica al pelo. Bueno, cierro el punto. Pero voy a esto. Cuando Jesús dice, aún los pelos de vuestra cabeza están contados, Él es muy intencional, es un maestro, es el maestro. No es un maestro, es el maestro. Te está diciendo, lo que menos vale, lo que es reciclado, lo que es de desecho en tu cuerpo, mi Padre lo tiene registrado. Y con un registro que se actualiza, pues yo no sé cómo les va a ustedes, pero a mí el pelo se me cae todos los días. O sea, yo miro ahí en la almohada, al despertar, cualquier cosa, y veo, pero ese soy yo. ¿Sí me va a comprender? O en la ducha, cualquier cosa, a veces peinándome y a veces el agua te lo pone un poco más pegado al pelo, ¿cierto? Entonces usted, ay, salís, es un pedazo del cuero cabelludo ahí. Bueno, usted, es decir, ese conteo usted se le actualiza diariamente porque usted diariamente pierde cabello. ¿Me va a comprender? Y es algo fisiológico, en mayor o menor medida, dependiendo si hay un problema de alopecia, dependiendo si ya hay mayor edad, dependiendo si hay situaciones de estrés, si está en embarazo, en fin, va a aumentar o va a disminuir el tema de la pérdida de cabello. Pero Jesús dice, eso te lo está registrando mi Padre que está en los cielos. A ver si me entendieron. ¿Por qué Jesús dice eso? Aunque no sea algo de vital importancia, aún así para él es importante. O sea, le importan esas cosas pequeñas de nosotros. Claro, te está diciendo, si lo que menos vale en tu cuerpo, mi Padre lo tiene registrado en tu libro, con un registro que se actualiza constantemente,
¿cómo no vas a ver, mi Padre, lo que más vale? Lo que más te duele, lo que te está pasando, lo que necesitas. ¿Me hago comprender? Esa es su intención. Por eso agarra el pelo. Él pudo haber hablado de cualquier otro elemento. ¿Por qué habla del pelo? Esa era su intención. ¿Me hago comprender? O sea, llevarnos desde lo aparente insignificancia de una cosa para mostrar el cuidado paternal de Dios por todos y cada uno de nosotros. Nótese, aquí nosotros estamos en formación, retomo el punto. Bien, el Padre nos está considerando. El Padre conoce muy bien todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, porque existimos. Y lo que está pasando afuera influye trascendentalmente. Primero, la madre. La madre. Vimos un ejemplo, podemos ampliarlo con detalles. Algo que ocurre entre las semanas finales del embrionaje y los principios de las fetales. ¿Se acuerdan? Ya que entre la semana 8, 9, 10 de embrionaje, 11, 12, parcialmente el 13 de la etapa fetal, la madre segrega en abundancia testosterona, hormonas masculinas, andrógenas, porque hay un niño que está en formación. Pero recuerdan que hay una hormona que, como el aceite con el agua, repele la testosterona. ¿Cuál es? El estrés, el cortisol. ¿Ok? El cortisol. Eso también nos puede llevar a entender por qué el hombre responde a situaciones estresantes diferentes como responde la mujer. Pero voy a este punto, porque el que nos compete es este. Fíjense, en este contexto, estamos hablando de influencia prenatal. ¿Por qué prenatal? Porque él no ha nacido, aún no es neonato, pero ya existe. ¿Sí? Entonces trasciende entre el embrión y el punto en que se convierte en neonato. Ese es el tiempo de la influencia prenatal. Ahí influirá la hormona, porque claro, habrá un déficit en la hormona masculina en este niño si esa madre sufrió situaciones estresantes en la semana 8, 9, 10, 11, 12. ¿Me hago comprender? Y es un déficit que al nacer el niño lo va a manifestar en medida que se va formando y que tiene que trabajarse con inteligencia en ese contexto, con mucha sabiduría, pero te está hablando de esa influencia. La influencia trascenderá si el niño ha sido rechazado, la madre está sufriendo porque el sinvergüenza no lo quiere reconocer, porque está sufriendo porque ella no lo quiere. ¿Me hago comprender? Todo eso afecta, impacta en la criatura. Impacta en la criatura, impacta en su salud emocional, impacta en su mismo desarrollo cognitivo, en la confianza y seguridad que debería tener si el padre estuviera junto a la madre. ¿Me hago entender? Si estuvieran apoyándose, agradecidos con Dios por esa bonita experiencia y esa oportunidad en un contexto completamente diferente. ¿Me hago entender? Bien, eso se llama influencias prenatales. El niño, lo estamos leyendo, el niño, la niña, en fin, puede comenzar a percibir el rechazo desde el vientre de su madre. Y la puede condicionar. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque usted cómo recuerda eso. O sea, yo sé por la ciencia que yo lo primero en mi vida que hice fue nadar 9 meses en el líquido amniótico de mi madre. ¿Me voy a comprender? Pero eso lo sé por la ciencia, no porque tenga registros de eso. No me acuerdo de los 3 años, no me acuerdo de los 4 años, no me acuerdo de esas cosas. Menos me voy a acordar del embrionaje. Así que cómo lo que yo experimenté en mi etapa prenatal puede condicionarme si lo hace. Y son el tipo de cosas que desde el subconsciente afectan el consciente. ¿Me voy a comprender? Sigamos viendo cómo se plantea. Nótese. Porque se nos dice además lo siguiente en cuanto a esta herida. Bueno, se activa incluso desde el vientre de la madre. Luego nos dice, la herida se activa sobre todo en la relación con el padre del mismo sexo. Atención con ese detalle. La herida se activa sobre todo en la relación con el padre del mismo sexo. Es del todo habitual en estos casos que no aceptes o odies al padre que tiene el mismo sexo que tú. Esta sensación de rechazo no significa necesariamente que tu padre te rechazara. Pudiera significar que tú interpretaste una o varias experiencias como si fueran un rechazo de tu persona.
otra persona lo podría haber vivido como una humillación. Se entiende que cuando un padre no se acepta a sí mismo, o sea, se rechaza y tiene un hijo del mismo sexo, es normal y humano que inconscientemente rechace a ese hijo, pues constantemente le recuerda su propio autorrechazo. Aquí hay un elemento trascendental en lo que los padres hacen con los hijos. Uno va a repetir su historia con sus hijos, a menos que uno en el camino haya experimentado sanidad. Si uno fue rechazado, uno va a rechazar. Yo tuve un cuñado, bueno, en realidad se divorciaron ya de mi esposa, de mi hermana. Si él hubiera estudiado cómo destruir a sus hijos, no lo hubiera hecho tan bien como lo hizo. Era un hombre muy estudioso del espíritu de profecía, misionero, o sea, predicaba y todo lo demás. Pero él arrastraba profundas heridas de rechazo por lo que su papá mismo lo hizo. Y él se autorrechazaba a sí mismo, él se rechazaba a sí mismo. Él constantemente rechazó a su hijo varón, mi sobrino, quien les dije está hoy en el homosexualismo. ¿Okay? Él rechazó constantemente a su hijo varón. Y a partir de ese rechazo, y ese rechazo expresaba el rechazo que él tenía hacia sí mismo, porque él fue rechazado también por su padre, que posiblemente fue rechazado por el suyo. ¿Me hago comprender? Porque muchas de estas son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas que parecen extenderse de forma ininterrumpida hasta que alguien llega y dice, ya está, aquí se corta. ¿Me hago comprender? Bien. Y las consecuencias ustedes ya las conocen. Ustedes ya las conocen en función de lo que les he presentado. Nos dice además, si sufres la herida del rechazo, la no aceptación del padre del mismo sexo explica las dificultades que uno tiene para aceptarse a sí mismo y la dificultad que esto implica. El padre del mismo sexo nos enseña a amar, a dar amor. El padre del sexo contrario nos enseña a ser amados, a recibir amor. No olviden ese principio. Una niña aprende cómo se trata a un hombre viendo a su mamá tratando a su papá. Un niño aprende cómo se trata a una mujer viendo a su papá tratando a su mamá. ¿Me hago comprender? Sí. En ese mismo orden de ideas, el padre del mismo sexo nos enseña a amar y dar amor. Si una niña puede que su papá sea muy amoroso, y demás, pero si su mamá, que es su modelo natural, es más bien seca, distante, no expresa amor en ese sentido, ella tendrá un problema en esa dirección, a menos que alguien entre en el camino y le dé otro ejemplo, que siempre significará una lucha. El padre del sexo contrario nos enseña a ser amados, a recibir amor. ¿Me hago comprender? Bien, si la persona del sexo opuesto, en este contexto, el papá, construye sus relaciones a base de la manipulación, y a base de manipulación él busca recibir, tener la razón, que le den amor y demás, asimismo la criatura, en este caso la hija, va a entender que es como se recibe amor, mediante la manipulación. ¿Sí me hago entender? Bien. La persona con esta herida tiene ganas de desaparecer. No quiere ocupar su espacio en la vida por miedo a ser rechazado. La máscara tras la cual se esconde es la herida del retraimiento o la retirada. ¿Ok? Es decir, yo prefiero evitar el compromiso, yo prefiero evitar algo que me comprometa porque tengo miedo a volver a ser rechazado. Sus cuerpos casi no tienen carne en los huesos, indicando que quieren desaparecer. Son personas que tienden, por lo general, cuando está muy exacerbado esto, y aquí ya vamos a hablar de lo psicosomático, porque luego vamos a ver cómo la herida que lleva una máscara conductual puede desarrollar una enfermedad mental. En este contexto, pueden ser personas que tienden en ese sentido, y en las expresiones más abruptas, ¿esto porque se vino abajo?
Puede manifestarse en trastornos alimenticios de este tipo. Son personas que se cuestionan su derecho a existir, parece que no están totalmente encarnadas ni enraizadas. Los niños que construyen la máscara de la retirada, porque desde muy niños pueden percibir esto, eh, son niños que para no sentir el rechazo viven en un mundo imaginario y les gusta quedarse en un mundo imaginario. Ojo, no significa que todo niño que apela a la imaginación sea un niño que tenga la herida del rechazo. ¿Me hago comprender? No, porque es muy normal en una mente que está en desarrollo, que está experimentando nuevas cosas y demás. Pero este es un niño que no quiere salir del mundo imaginario porque el real, Sarael, es símbolo de rechazo y prefiere estar en un mundo donde eso no está expresado. ¿Me hago comprender? Y cuando somos grandes, tendemos la tendencia a eso, a imaginar que somos tal cosa, a imaginar que tenemos tal cosa, a imaginar que podemos, ¿sí me hago comprender? Lejos de nuestra realidad, porque necesitamos desconectarnos de una realidad en la que nos hemos percibido rechazados. Esos son niños, por lo general, en la etapa de niños, son niños que no hacen demasiado ruido y tienden a pasar desapercibidos por la misma razón, ¿me hago entender? Aunque va a cambiar de forma significativa cuando lleguen a otra edad, donde se desarrollará el síndrome de la economía de caricias. Es decir, muchos terminan reventando, ¿en qué aspecto? En el hecho de, hey, prefiero que me grites, que me regañes, que me insultes o que me castigues, a que me sigas rechazando o a que me sigas ignorando. ¿Me hago entender? Bien, pero esta sobre todo se manifiesta más es con la herida del abandono. Pero en algunos casos, cuando hay rechazo, puede manifestarse. Bien, los niños sobreprotegidos se sienten sofocados por la madre, se sientan rechazados por no ser aceptados con sus limitaciones y tal y como son. La persona que sufre rechazo vive separada del mundo material, incluso de su instinto sexual. De hecho, la sexualidad le da terrible terror, le da mucho temor, ¿ok? Porque es una de las áreas donde puede percibir que será y seguirá siendo rechazado. Suele atraer parejas que le rechazan sexualmente o simplemente decide cortar su sexualidad por considerarla en el contexto espiritual poco espiritual. Bien, damos algunos últimos comentarios al respecto de esto mismo. Nos dice, los retraídos creen que no tienen ningún valor, por eso intentarán ser perfectos para merecer ese valor que sienten que les falta. Las personas con esta máscara conductual intentan siempre ser perfectos, porque no ven su valor en función de quiénes son. ¿Y qué soy yo? Un hijo de Dios. Valgo la sangre de Cristo. Mi valor comienza a establecerse a partir de lo que puedo hacer. Entonces son personas que tú los vas a ver y pueden ser muy valiosas en muchos sentidos, pues incluso pueden tener un muy buen carácter en muchos aspectos, pueden ser muy útiles, constantemente quieren, sí, yo también puedo hacer esto, claro, yo también voy a hacer esto, claro, yo voy a hacer esto, y usted puede decir, qué persona tan dispuesta, y muchas veces no es una disposición que viene de un corazón que tiene una experiencia de amor por Dios y quiere servir, sino en realidad está condicionado, porque solo mide su valor a partir de lo que hace. Entonces, mientras yo esté activo, mientras yo haga esto aquí y haga esto otra cosa allá y haga esta cosa allí y sienta que la hermana Nuri dice que Jorge me miran bien entonces sí, estoy bien, realmente tengo valor. Y esos son el tipo de personas que se les va a hacer muy difícil poder estar sentados disfrutando de un espacio agradable, disfrutando de un tiempo de solaz, un tiempo de tranquilidad y estar en paz. ¿Me hago comprender? Porque incluso pueden llegar a pensar que no lo merecen. ¿Sí? O sea, son personas que descansan su valor en lo que hacen, que sienten que son aceptados por eso. Miren, yo he luchado con esto, luché con esto mucho tiempo, porque de cierta forma, bueno, yo les conté un poco lo que experimenté en el contexto del abandono, y que para mí también terminó reflejándose en herida en torno al rechazo. Y yo sentí en muchos aspectos de mi vida, pero en muchos aspectos de mi vida, que yo solo tenía valor en función de las cosas que hiciera.
Y eso me afectó hasta incluso ya siendo padre. Los primeros años con mi pequeño Gabriel, a mí me costaba poder estar tranquilo, disfrutar de un tiempo de calidad con él, jugando con él en quietud, porque prácticamente sentía que todo el tiempo tenía que estar haciendo algo. Que tenía que estar haciendo algo por la obra con los indígenas en Guambía, la obra que estábamos emprendiendo en Amazonas, en las conferencias, a los chicos que tenía que atender, a esta otra cosa que tenía que hacer del programa académico, y no podía tener paz para disfrutar esos momentos. Porque sentía que mi valor radicaba en lo que yo hiciera. Era lo que me hacía ver valioso ante las personas. Y fue gracias a Dios, por supuesto, pude construir esto. Porque en realidad, ¿quién tiene vida en ese sentido? ¿Me hago comprender? Es que eres esclavo. Pero mira lo que eres esclavo. O sea, eres esclavo de ti mismo. En el sentido de que tienes que estar constantemente haciendo algo para sentirte valioso, para sentirte apropiado. Cuando en realidad nuestro valor parte del hecho de que somos hijos de Dios y que Cristo murió por nosotros. ¿Me hago comprender? ¿Significa eso, como soy hijo de Dios, no hago nada? No, no significa eso. No, ahora hago con más razón, pero hago porque soy hijo de Dios, no para ser aceptado. Y como soy hijo de Dios, hago lo que tengo que hacer. ¿Sí me hago entender? Entendiendo que como hijo de Dios, Dios también quiere que vaya a la playa a darme un buen baño. Que Dios también quiere que pueda sentarme a disfrutar de una buena comida. Así como también me recomienda que pueda trabajar y que pueda hacer otras cosas que contribuyen a mi bienestar y al crecimiento de su causa. ¿Sí me hago entender la ilustración? Bien, y miren cómo nos afecta. Es que yo no podía disfrutar del tiempo de calidad con mi esposa, con mis hijos. Ahora, un hombre que se diga, a los ojos de mi padre no soy nadie y no hago nada bien, intentará ser perfecto. Y ojo, esto lo puede decir con sus palabras o lo puede decir con su actitud. Intentará ser perfecto con todo el sufrimiento que conlleva tal exigencia. ¿Para qué? Para ganarse algo de autovaloración. Para ellos ser juzgados por lo que hacen es igual a ser rechazados. Quieren hacerlo todo tan perfecto, incluso que les tiende a tomar más tiempo de lo normal. Es el tipo de personas que además desarrollan la tendencia a ser muy perfeccionistas. Pero el perfeccionismo tiene varias raíces. Una de ellas es el que siente que tiene que hacer todo perfecto porque en función de eso viene su valor. Bien. Algo importante. Como tienen dificultad para reconocerse como alguien, a menudo tratan de llegar a ser como otra persona. Como sí mismos se les dificulta porque han sido rechazados, entonces es el tipo de persona que es más influenciable que influencia. ¿Me hago entender? Que puede ser más influenciable que influencia, porque por lo general trata de ser como otros. No es simplemente un asunto de oído musical, es que me puedo camuflar más fácilmente entre los acentos, me puedo permear más fácilmente las personas que contemplo y casi que imperceptiblemente comienzo a hablar como hablan, a expresar lo que expresan, a decir lo que dicen, sin pasarlo por un filtro propio, ¿ok? Porque no hay un filtro propio, ya que no hay valor real, porque hay una distorsión en torno a la identidad. No me valoro como hijo de Dios. La herida del rechazo genera un comportamiento esquizoide, desprendido de lo material, perfeccionista e intelectual. Pasa por fases de gran amor y por fases de odio profundo. No cree en su derecho a existir, busca la soledad y posee la capacidad de hacerse invisible y huir de la realidad y de la vida. Generalmente esta herida se produce entre los 6 meses de gestación y los 12 meses de vida. A menudo se produce con el cuidador del mismo sexo, ¿ok? La chica con la madre, él con el padre, con connotaciones diferentes, es decir, con frutos diferentes en uno u otro caso. Elías. Los niños, las personas así, digamos, pueden desarrollar esto de querer, digamos, estar estudiando o digamos, como que aislarse en ciertas actividades con tal de no, digamos, convivir con el mundo real, digamos así. Puede pasarle. Ahora, esto no es, no todo niño que desarrolla esa vocación intelectual
que no es precisamente activo en lo social, sino que también busca sus espacios de retraimiento, son niños que tienen esta herida. ¿Me hago comprender? Bueno, no todos. A ver, por ejemplo, aún en el marco del espectro autista, el niño neurodivergente puede tener estos espacios, suele tener esos espacios, donde ya tuve mi tiempo de sociabilidad y ya, necesito apartarme. Entonces se aparta, tiene que cargarse, tiene que recargarse, ¿me hago comprender? Integrarse, reencontrarse y vuelve. Y si me va a entender, y esto lo tiene periódico y eso puede durar por días, ¿ok? Entonces, esto ocurre en ese contexto. Puede pasar, le puede pasar a un niño porque eso es lo que está viendo en su padre. Entonces, él va a aprender mucho en función de la persona y la niña, en función de la madre, en función de ello va a aprender mucho, va a aprender mucho. Y es increíble cómo incide en todo aspecto. Miren, por ejemplo, mis hijos. Mi pequeño Gabriel es muy Carlos, es muy Carlos. Es decir, piensa más. Esa piscina tiene 3 metros, yo mido 1,60, yo en el caso de él mido 1,35. Me supera por más de 1,5 metros. Eso puede significar, ¿sí me hago entender? Bien, él lo piensa más, es muy cuidadoso. Ángela es muy mamá, hace tira y después pregunta. Entonces, sí, ella se va a tirar y después va a preguntar si eso se podía tirar o no se podía tirar. ¿Sí me va a comprender? Y se supone que alguien la va a rescatar o alguien la va a ayudar. Bien, tú dices, genética, no es solo genética, es lo que mira, lo que contempla. ¿Me hago comprender? Gabriel es más curioso, yo soy curioso. Entonces, es más y le encantan los datos. El volcán más alto está aquí. ¿Cuánto mide ese volcán? ¿Y cuál es el más alto de Colombia? ¿Sí me va a entender? O sea que si yo subo el más alto de Colombia, me faltará poco para subir este. ¿Sí? Pero eso es algo que él también contempla, porque él sabe cuando papá está estudiando, qué estudia papá, me escucha predicar. ¿Sí me va a comprender? Bien, esto es el impacto que tiene la persona del mismo sexo sobre la criatura. Bien, y este es el problema exactamente que quedamos cuando una criatura crece con una figura que juega a ser mamá y papá, lo que es un error. Porque nadie puede jugar a decir yo soy mamá y papá. No, 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 no. Porque nadie puede suplir como hombre el rol de la mujer en el hogar, el rol de la mujer en un hijo. Y nadie puede suplir como mujer el rol de un padre en el desarrollo de la identidad y la seguridad emocional que un padre propiamente tiene que desarrollar en un niño. ¿Me hago entender? Y aquí viene una de las grandes razones en torno al desarrollo de la distorsión de la identidad. Un hogar, miren la incidencia de un hombre. Es que en el desarrollo del carácter y el temperamento de los hijos, la madre es la figura más importante. Carácter y temperamento. Pero en torno a la identidad sexual y la seguridad de sí mismos, la figura más importante es la paterna. Es la paterna. Lo presento de esta perspectiva. En un hogar donde no hay un hombre que cumpla los roles de un hombre, hay un mensaje clásico, hay un mensaje claro. Porque si es la madre la que tiene que arreglar la llave, tapar la gotera, mandar a arreglar la pared que se la está comiendo el hongo y todo esto, es una mujer y que está asumiendo el sacerdocio, es una mujer que está cumpliendo los roles del hombre, porque hay un hombre presente ausente, ¿ok? Que en este caso es mejor que esté ausente del todo, pero está presente ausente. Ahora, en ese contexto hay un mensaje claro. No necesitamos un hombre para vivir. Hay una niña que entiende, no necesito un hombre para vivir. Hay un niño que entiende, yo no quiero ser hombre para vivir. ¿Me hago comprender? O sea, el hombre es determinante en el desarrollo de la identidad sexual en el hogar. Si no está presente, si no está cumpliendo sus roles, el impacto que tiene en el que sigue es significativo. El mayor problema de nuestro tiempo no es el feminismo, es la erosión masiva de la masculinidad. La erosión masiva de la masculinidad. ¿Ok? ¿Por qué? La verdadera masculinidad está desapareciendo.
ha desaparecido. Y hay una agenda en ese sentido. Usted antes veía y su referente podía ser, qué sé yo, un Brad Pitt. O sea, en el espectáculo, planteando el espectáculo. Usted veía a Brad Pitt. Ok, lo veía un hombre que se vestía con saco, que se vestía como un hombre, que se afeitaba como hombre y demás. Pero aparece tiempo después un Bad Bunny que se viste como mujer y que hace mezcla entre la vestimenta de hombre y mujer, y pues ese es el nuevo símbolo de la masculinidad. Eso es parte de lo que ha contribuido a la erosión masiva de la masculinidad. Mire, y a mí me pasó, y fue difícil entenderlo, incluso fue difícil aceptarlo. En la institución me pasaba, teníamos los chicos y las chicas. Oye, y yo le decía a los muchachos, y al grupo, muchachos, miren, este es el trabajo, vamos a comenzar este trabajo con la cultura Misak en Guambía, en el sur en el departamento del Cauca, en Colombia, y las muchachas, sí, claro, vamos a hacerlo, pero nos hacen falta recursos, y ya salían al frente, podemos hacer esto, quitemos esto y movamos esto, y agarraba la batuta, ¿no? El sartén por la mano. Y los hombres atrás. Pip, 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 con las manos en los bolsillos, esperando. ¿Me hago entender? Pero esto pasa en las iglesias también. Y si no fuera por las mujeres, en la mayoría de nuestras iglesias, nada, porque los hombres, los ancianos parece que están de adornos para dar anuncios. ¿Sí me hago entender? O sea, para dar anuncios y de vez en cuando para predicar. Y si no fuera por la verdad bíblica y fuera por la experiencia, pero nosotros no creemos en la teología de la experiencia, yo creería en la ordenación de la mujer. Porque diría, con estos hombres, ¿cuándo? ¿Cuándo? Miren, y para mí fue difícil porque yo luego comencé a hablar a los chicos y tenía cultos especiales con los muchachos. Con muchachos, ¿qué pasa, pues? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando algo? Miren, intenté hacerle el coaching con ellos. Intenté cuestionar su masculinidad. En fin, no hubo forma. No hubo forma. No hubo forma. O sea, podían, y me pasa en muchos contextos, ¿no? Y hay elementos culturales, por supuesto, que ha trascendido. Y uno lo ve porque esto incluso viene en un marco cultural. Yo recuerdo Bolivia, con el perdón y el permiso de Wilfredo. Recuerdo mi primera impresión en el Alto Boliviano. Una mujer, cholita, así con su, cholita no estoy hablando como bebé, que así se le llama. Y ella con una guagua aquí en la espalda, ustedes saben cómo hacen, que se lo ponen en la tela. Y de verdad que a mí me asombra, yo nunca lo quise intentar con mis hijos. Y le hacen como así, sácata, y aquí le encaja en la espalda, ¿no? Y entonces, con una guagua aquí en la espalda, otro en su mano, y con el mercado aquí en la otra mano, y el esposo atrás con las manos en los bolsillos. Pero así, hasta entre hermanos. Y yo recuerdo una vez que yo le decía al hermano, eso es su esposa, ayúdelo con una guagua, ayúdelo con la bolsa, ayúdelo con algo. ¿Y no? Sí. Con las manos en el bolsillo. ¿Ah? No, pues en el momento como que reaccionó un poco, pero claro, para ellos es normal que eso sea así. ¿Sí me hago comprender? Entonces, claro, son antivalores corrosivos, ¿ok? Porque atenta contra el rol. O sea, el rol anatómico, el rol que está establecido desde nuestra misma anatomía es, si el hombre tiene mayor fibra muscular, mayor densidad ósea, Dios le está diciendo, papá, usted es el que hace la fuerza. ¿Me hago entender? Usted es el que hace la fuerza, usted es el que tiene que cargar ese bulto, usted es el que tiene que cargar esa bolsa, usted es el que tiene que hacer eso, porque para eso le di los huesos y los músculos que le di. ¿Sí? Bolivia es uno de esos países donde hay mayor índice de prolapso en la mujer, desprendimiento de los órganos abdominales, abdominopélvicos. ¿Por qué razón? Claro, porque están haciendo fuerza que va más allá de lo que se puede hacer, de lo que debería hacer una mujer. Bien, pero eso es una evidencia de la distorsión que hay en el campo de los roles, y que está profundamente asociada a la erosión masiva de la masculinidad. Luego entendí que no me iba a funcionar ni cuestionando su masculinidad ni haciéndole el coaching, sino que en realidad necesitaba trabajar en la identidad, trabajar en el campo de la identidad. Esto hace que en nuestros hogares cada vez haya menos seguridad en torno a la identidad. ¿Me hago comprender? Porque falta una figura trascendental, la figura masculina. La figura masculina. Porque hay erosión masiva de la masculinidad. Ahora, en ese contexto se maximiza, ¿cuándo?
Elías. Ajá. Tenía una pregunta también, o sea, esto de las heridas del rechazo y todo eso, ¿se dan específicamente, o sea, al inicio o pueden darse, digamos, durante la adolescencia? No, yo establezco el texto porque está aparcado desde las 5 heridas desde la niñez, ¿ok? Pero usted la puede sufrir en la adultez, usted la puede sufrir, por ejemplo, la traición. La traición usted la puede sufrir de niño, pero es mucho más probable que la trascienda que la sufra y sea consciente de que la sufra en la adolescencia o en la joven adultez. ¿Me hago comprender? Bien, pero a partir de ese punto, marcando un punto de inicio, el tiempo prenatal, ¿ok? El tiempo prenatal. Yo quería decir, y si la figura es la figura que en el suelo materno, ¿aplicaría algo similar? Se desarrolla otro fenómeno, pero ya lo vamos a ver en su herida específica. Fíjense, si no reconoces que sufres la herida del rechazo, es muy probable, si reconoces que sufres la herida del rechazo, es muy probable que el padre de igual sexo que tú también la sufra. Y no solo se haya sentido rechazado por su padre del mismo sexo, sino que se sienta rechazado por ti. O sea, si él fue rechazado por su padre, él va a rechazar a su hijo y él se siente rechazado por su hijo. ¿Me hago comprender? Y eso es un elemento muy importante. Acusamos a otros por todo lo que hacemos nosotros, pero no queremos ver. Por eso atraemos personas que nos muestran qué hacemos a los demás o a nosotros mismos. Una vez esta herida está sanada, detrás de esa máscara de atrevimiento se encuentran personas con un gran poder creativo, gente con recursos, con muy buena imaginación, capaces de trabajar solo, eficientes, con capacidad para tratar con el mínimo detalle, capaces de actuar en casos de emergencia y que pueden ser felices aún en su soledad. Es decir, cuando se sana esta herida, porque, ojo, importante, toda herida puede ser sanada. ¿Sí? Nuestro Dios es suficiente. Toda herida puede ser sanada. Todo es todo. ¿Qué pasa en este contexto? Es que libres, hermanos, libres de máscaras conductuales, los seres humanos somos una potencia. Dirigidos por el poder de Dios, increíble. Sin ese condicionamiento que de vez en cuando nos aparece, como decía, cuando la marea está alta, cuando la luna está llena, ¿cierto? Que parece que nos aparece de vez en cuando y parece que nos sume una semana, 15 días, 20 días, que nos parece, que nos lleva a esas experiencias donde parece que un día estamos raspando el cielo y al día siguiente parece que estamos surfeando en el infierno. Bien, sí, ¿se han identificado con eso? O sea, que a veces que parece que estamos, que parece que es el Señor el que ha faltado en mandar el carro de fuego para que nos lleve al cielo porque estamos en esa atmósfera y al día siguiente parece que estamos abajo, allá abajo. Bien, libre de esos elementos que nos llevan y nos condicionan, el ser humano en las manos de Dios. Qué cosa tan hermosa. ¿Me hago comprender? Ahora, déjenme llevarlo a la Biblia, porque aquí quiero que lo vean en la Biblia mismo, ¿no? Fíjense, ya lo hemos visto desde la perspectiva científica. Alguien levantó la mano. Ah, sí, Naim. Las 5 heridas se sufren en cualquier época de la vida, sea adulto. Sí. No son las únicas. Tomé estas 5 de referencia, igual como dice con las creencias irracionales. ¿Está bien? Bien. En la herida del rechazo, el mensaje interno suele ser: no soy digno de ser amado. ¿Ok? En la Biblia aparece como personas que se sienten no deseadas, invisibles o excluidas incluso. ¿Ok? David decía: mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Yo quiero mostrar 2 ejemplos. Noten, David. ¿Tenemos ejemplos de que David fue rechazado? ¿Sí tenemos ejemplos? Sí. Ok. Partamos de ahí. Y no solamente de sus hermanos, de su papá. Es más, David no solamente fue rechazado, David fue humillado. Y su papá contribuía en el asunto. ¿Ok? No, pues, cuando Samuel estaba ungiendo a los suyos, ¿se acuerdan? A los hijos, estaba buscando quién era.
El mismo Isaí dijo, mire, pues que me queda un muchacho, pero ese no puede ser. No, ese está ya en el campo, ¿ok? Y ojo con algo. David no era desagradable. Mire, cuando la Biblia describe a David, era un galanazo. O sea, era un galanazo, de verdad. Lo presentan rubio, con ojos claros. ¿Sí me hago entender? Bien, o sea, David lo presentan de una forma muy hermosa en la Biblia. Bien, así que el rechazo no partía de lo físico. ¿Ok? Pero si ustedes ven a Isaí, Isaí mismo contribuía a esto. Y lo menospreciaba en función de sus hijos mayores. ¿Ok? Bien, David finalmente alcanza éxito. El incidente con Goliat. Y se populariza el canto. Saúl mató sus miles, David sus 10,000. Se despierta el odio de Saúl. Y aquel hombre por el quien David hizo mucho, y noten ese patrón, David era capaz de hacer muchas cosas para ser aceptado. Para ser aceptado. David no amaba a la hija de Saúl. Amaba ser aceptado. Y cuando tuvo que traer los prepucios de los filisteos, ¿se acuerdan? Él no escatimó. No escatimó esfuerzo alguno por ir a conseguirlos. ¿Ok? Es este tipo de personas. Bien. Ahora, noten algo más en cuanto a David. Luego rechazado por Saúl. Bien, el mismo David escribe, por ejemplo, en el Salmo 27, eso está en pantalla pequeña, no me había dado cuenta. Versículo 10. Mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Era alguien que había experimentado heridas, pero también había experimentado sanidad. ¿Cómo Dios sana el rechazo? Dios redefine la identidad, ya no basada en aceptación humana. Porque recuerden que las personas manifiestan esto claramente, buscan la aceptación y comienzan a hacer cosas para ser aceptados humanamente. Necesitan aceptación y de forma especial aceptación por el sexo del cual ellos sufrieron abandono. ¿Sí me voy a entender? Sí. En el caso de David, claramente hay un patrón. Isaí su padre, Saúl su rey. ¿Me hago entender? Bien, eso también nos puede llevar a ver el hecho de por qué David incluso desarrolla... ¿Ah? Eso también lo conllevó a no matarlo, para tener la oportunidad de matarlo. Claro, por supuesto. Ahora, pero note también otro factor. Cómo David se apega de forma muy especial. O sea, no tenía apego al género femenino. Tenía apego al género masculino. No porque fuera homosexual. ¿Me hago entender? Pero sus lazos más profundos en la Biblia se dejan ver con el género masculino. En función también de sus mismas carencias. Por eso su amistad tan cercana con Jonathan, ¿se acuerda? Bien, su dolor al respecto y lo que pasaba incluso en torno a su propia familia. Esto se ahonda en su vida. No olviden, el que ha sido rechazado por su padre sentirá que su hijo lo rechaza. Y David fue rechazado por su hijo, uno en especial, Absalón. ¿Lo pueden ver? Hay un patrón que se repite, pero muy seguramente, porque es que vengan, por más que haya ambición, y sin duda que lo hay, el corazón humano es perverso, llegar al punto de lo que hizo Absalón. Habla de que había un rechazo de Absalón por su padre. ¿Me va a comprender? Claro, a lo que llevó a Absalón, habla con claridad del rechazo también que había hacia su padre. Ahora, fíjense, Dios en este caso, ¿cómo redefine, qué trabaja? Redefiniendo nuestra identidad. Esto lo hace Dios a medida que uno profundiza en su experiencia con Él y desarrolla identidad como hijo de Dios. Es decir, yo ya no soy aceptado y mi valor no descansa en la aceptación humana, sino en que Dios en Cristo me ha aceptado. Por eso no hay una verdad más sanadora que la justificación por la fe. Porque la justificación por la fe te enseña que tú no eres aceptado ni siquiera por las cosas buenas que haces, simplemente porque aceptas el beneficio de Cristo en tu favor. ¿Me hago comprender? Y no sé si se han dado cuenta que en varios momentos de la clase le he presentado principios de justificación por la fe, porque es el mensaje sanador en ese sentido. Dios trabaja afirmando el valor intrínseco de la persona. Isaías 43:1, mío eres tú. Efesios 1, 4 y 5, nos escogió para ser adoptados. Es decir, la sanidad bíblica se expresa siempre, en verdad, en este contexto, elección y adopción. ¿Me hago entender? Dios nos ha elegido,
Tú eres de Dios. Tu valor está en proporción al valor que Dios te da. Él te escogió. Él te ha hecho su hijo. ¿Me hago comprender? Y esto cambia porque redefine nuestra identidad. Chicos, yo no me considero mejor que nadie porque sea hijo de Dios. Pero a ver, miren, ustedes no me van a mí a ver caminar así en Guayaquil. Es que perdónenme, yo soy hijo de Dios. Y eso redefine mi identidad. ¿Me hago comprender? Ustedes no me... O sea, es que cuando uno tiene identidad en torno a lo que Dios te da, tú te valoras a sí mismo. O sea, yo no voy a entrar a una discoteca, pues yo tengo valor. ¿Qué hace un hijo del Dios eterno en ese lugar? Pues, de ninguna forma. O sea, yo ahí no entro. Los de mi clase, perdón, no entran ahí. ¿Me hago comprender? O sea, eso no solo te da valor, te da identidad. Te da identidad. Porque aunque mi padre y mi madre me rechazaran, Dios no me rechazó. Dios no me rechazó. Bien, fíjense, esta herida nos lleva a una máscara, que es la máscara del huidizo, entre otras cosas, como lo vimos. ¿Cómo se manifiesta? Evita vínculos profundos. Se aísla antes de ser rechazado. Minimiza su valor. No soy importante. Tiende a desaparecer emocionalmente. ¿Ok? Tiende a desaparecer emocionalmente. Fíjense bien. Ya sabemos por qué evita vínculos profundos. Porque no quiero ser rechazado. ¿Me hago entender? ¿Por qué se aísla? Porque prefiero aislarme antes que seguir siendo rechazado. ¿Por qué minimiza su valor? Porque prefiero yo mismo quitarme valor a que alguien me lo quite. ¿Me hago entender? Y no lo entiende, pero por eso dice lo que dice y por eso ataca contra sí mismo. Por lo general cuando dice, bueno, como yo no soy tan importante, en realidad para eso no. Tú sabes, aquí está arrastrando algo. Es que yo no soy bueno, entonces él prefiere decirse a sí mismo, yo no soy bueno para esto, a que alguien se lo diga, es que usted no es bueno, hermano, para eso. ¿Sí me va a comprender? Bien, y tiende a desaparecer emocionalmente. Miren el otro ejemplo de esto, Elías, en Primera de Reyes 19. Mira, estamos construyendo una relación muy bonita aquí con Wilfredo, con Josué. Entonces, los lazos puede que se estén profundizando, ¿me hago entender? Por la amistad que se viene generando y demás. Yo prefiero desaparecer, desconectarme. ¿Por qué prefiero desconectarme? Porque no quiero profundizar en esa experiencia que me puede llevar a una herida de rechazo. Sobre todo, ojo, sobre todo si estoy en un contexto similar al que ya fui rechazado. ¿Sí me hago entender? Si estoy en un contexto similar al que yo ya fui rechazado. Eso es muy importante. O sencillamente es la persona que ella está aquí, vienen compartiendo muy bien, pero yo prefiero aislarme y me aparto. Y que ellos sigan ahí, pero yo prefiero apartarme porque no quiero involucrarme del todo. Porque no quiero seguir profundizando en esa experiencia. ¿Sí me hago entender? Bien, ese es el fenómeno del huidizo. Miren el caso de Elías, en 1 Reyes 19. Elías, ¿qué hace? A partir de su catastrofismo, ¿ok? A partir de su catastrofismo, que por cierto, la herida del rechazo también nos puede llevar a la creencia irracional del catastrofismo, ¿ok? Entonces por eso todo es negativo, incluso lo que concierne a mí, y a una percepción negativa de uno mismo. Elías huye, Elías se esconde, y Elías decide morir, desea morir, ¿ok? Pero Dios también sabe cómo trabajar esta máscara, es decir, recuerden que la máscara es el fruto final. Todo proviene de una herida, pero a partir de esa herida terminamos en una máscara. Claro. Sí, claro. Bien, ahora, fíjense aquí. Uy, ya es la 1:20. Me parece que era más temprano. Bueno. Bueno, fíjense. Ahora, en ese contexto, miren. Dios trabaja
sobre la herida, siempre. Trabaja sobre la herida. Pero recuerden que la herida estará vinculada a una creencia irracional, o sea, fui rechazado, contexto muy negativo, muy difícil, me siento que no valgo, como no valgo, puedo pensar que todo lo que haga, emprenda, no va a funcionar, va a salir mal, me hago entender, es una distorsión cognitiva, todo va a salir mal, yo no merezco algo bueno, ¿ok? Y se desarrolla una máscara conductual, huyo, huyo, huyo. Y difícilmente enfrentaré esa situación que es cúspide para finalmente lograr el éxito en algún aspecto de mi vida, porque voy a huir, voy a huir. Es la persona que comienza algo y difícilmente lo va a terminar. Una tendencia muy propia vinculado a esto. Bien, ¿cómo la Biblia sana o aborda el tema de la máscara? Igual, mismo principio, porque como Dios trata la raíz, va a tratar el fruto. Recuerden que el fruto se tratará a partir de la raíz. En este contexto, Dios no persigue, Dios atrae con identidad, restableciendo tu identidad. Y es donde el Espíritu Santo va a ir trabajando. Es que tú eres de Dios. Dios, mismo Isaías 43, daré naciones por ti, hombres por ti. ¿Me hago comprender? O sea, muestra tu valor y mucho más a la luz de la vida misma de Jesús, que te dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que salió a comprar perlas preciosas y encontró una y dejó toda por él. Y luego te dice: el mercader soy yo y la perla eres tú. ¿Me hago comprender? O sea, restablece tu valor con sus promesas, con su verdad. Siempre la Biblia lo confrontará con su verdad y con la seguridad de que el que a mí viene no le eche fuera, porque Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Es decir, te dice: tranquilo, yo no te rechazo. Yo no te rechazo. ¿Okay? Y el principio bíblico ahí es hermoso, porque la sanidad comienza cuando la persona deja de huir y permite ser encontrada por Dios. Porque cuando uno es rechazado y tiene esa creencia, tiene esa herida, miren, uno va incluso a trascender esto en lo espiritual. Entonces al final es la persona que también siente que Dios le rechaza. Hay personas que me dicen: ay, usted puede orar por esto, es que usted Dios lo escucha más. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me hago comprender? No es que usted quizás Dios no lo rechaza. ¿Me rechaza a mí? ¿No me rechaza a mí? ¿Y acaso te rechaza a ti? ¿Por qué te rechazaría a ti? ¿Soy yo más hijo? ¿Eres tú siervo y yo soy hijo? ¿Qué? ¿Se me va a comprender? Entonces mira cómo esto desde aquí trasciende allá. Y son personas que escuchan las cosas maravillosas de la Biblia, pero dicen: es que eso no es para mí. Es que yo creo que eso no es para mí. Eso es muy bonito, pero yo creo que quizás eso es para tal persona, eso es para tal persona, eso es para tal. Pero para mí eso no es. O sea, trasciende al campo espiritual. Bien, pero no solamente eso, trae incluso enfermedades. Y cerramos aquí. Miren, la Biblia nos habla de lo que es la influencia psicosomática. Por ejemplo, el corazón alegre hermosea el rostro y el espíritu triste seca los huesos. Eso se llama influencia psicosomática. ¿Qué es influencia psicosomática? Es la influencia que tiene el psique, la mente, sobre el somato, el cuerpo. ¿Ok? Psique, mente, somato, cuerpo. Bien, la influencia que la mente ejerce sobre el cuerpo. Por eso el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? O sea, el corazón, ¿qué es corazón en la Biblia? Bien, y el rostro, o sea, la mente hermoseará el rostro. Y el espíritu triste seca los huesos. Vuelve a mencionarte, vuelve a cruzarte lo emocional con lo físico. ¿Están conmigo? Muy bien. La influencia psicosomática, Ellen White dice: 9 de cada 10 enfermedades provienen de la mente. ¿Okay? La mente, y uno puede decir: pero es que yo lo estoy sintiendo, pero es que me duele. Claro, pero lo está provocando tu herida, tu máscara conductual, tu tristeza. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Ahora, en el caso de esta herida, la del rechazo, tiende a llevarnos a emociones dominantes como vergüenza y lo que se denomina baja autoestima, con posibles manifestaciones físicas como dermatitis y eczemas, problemas respiratorios, fatiga crónica, trastornos alimenticios. Uno muy importante, trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso vive en hipervigilancia social. Y está comprobado hoy, ¿ok?
Uno de los estudios que confirma esto es un estudio de neurociencia que hizo la Universidad de Loma Linda y asocia con claridad cómo heridas específicas son precursoras de patologías específicas. Entonces a veces usted puede verlo desde la semillita del fruto, porque el fruto del rechazo es el que huye, es el que evita comprometerse, es el que quiere hacer cosas para sentirse valioso en ese sentido, pero la semillita del fruto puede terminar siendo una dermatitis y un eczema. Usted dice, pero es que tengo esta dermatitis, mire, y póngale crema, y póngale caléndula, y póngale lo que le ponga, usted no lo va a arreglar, porque eso viene de adentro. Y problemas respiratorios, sí. Y fatiga crónica. Y usted dice, no, es que yo creo que necesito un complejo vitamínico B. Porque desde que dejé la carne hace como 4 años, pero yo creo que el cuerpo ya no me aguantó más. Y póngale complejo vitamínico B. Y hágase potajes con nueces y banano y ciruela y quinoa. Y hágase un montón de cosas para mejorar la fatiga. Y duerma 13 horas al día. Y no pasa nada. Y en realidad viene de un corazón que está herido. Y que necesita que experimentar sanidad. Experimentar sanidad. Bueno, muchachos, eso está muy bueno, de verdad. Pero vamos a detenernos aquí. Tenemos que seguir, obviamente. Vamos a continuar con la herida del abandono. Luego, igual, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer el mismo ejercicio con cada herida. Vamos a ver lo que la ciencia dice de cada herida. Vamos a ver lo que los ejemplos que la Biblia nos da. Por ejemplo, la herida del abandono. Hay varias muy interesantes. Y vamos a ver la influencia psicosomática. La herida de la humillación también es muy interesante. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con esa. Con la herida de la traición, exactamente la misma. Y también vamos a hacerlo con la herida de la injusticia. Sí, entonces vamos a detenernos aquí. ¿Qué preguntas tenemos al respecto? A mí me gustaría que pudiera dar un ejemplo práctico mencionando todos los pasos que dice ahí, la herida, la carencia relacional, la dispersión cognitiva y el resultante de la mejora conductual. Claro. Un ejemplo práctico para que Sí, perfecto, ya te lo voy a dar. Mira, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo con esta. Ok, vamos a hacerlo con la herida de la traición. Bien. Freud. Ok, vamos a hacerlo con la traición. Fíjense. Resulta ser que me comprometí con una joven. Y bueno, nos hicimos promesas de amor y de entrega para toda la vida y todo lo demás. Y bien, estando con esta muchacha, me dijo que ella tenía el sueño de estudiar, pero que no había podido y todo lo demás. Y yo, dado de amor por ella, le pagué sus estudios y el computador y el teléfono y todo lo que ella podía llegar a necesitar. Pero no sé si me pongo hollywoodesco, ¿no? Entonces, pero de repente, ella me traiciona. Ya habiendo logrado sus objetivos y demás, conoció a alguien allá en la universidad, con mejor perfil, con mejores características, qué sé yo, y me traiciona. ¿Ok? Y me deja a mí por ella. Aquí yo sufro una herida, la herida de la traición. ¿Ok? Hay una creencia irracional. ¿Cuál sería? ¿Esa cómo se llama? Sobregeneralización. Entonces yo llego y digo, esas son las mujeres. Como Jezabel. Son traidoras. Por eso es que el Señor dice que Babilonia y sus hijas, ¿sí? Bien, o sea, yo digo, las mujeres son así todas. Y en medio de mi herida yo digo, no quiero nada más con las mujeres. No hay forma. Bien, sobregeneralización. Luego viene una distorsión cognitiva. No hemos hablado de la distorsión cognitiva, pero está sencilla, la distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva me lleva a mí a la seguridad
de que yo no puedo confiar en nadie. ¿Me hago comprender? Pues estoy traicionado. Entonces yo no puedo confiar, yo no puedo confiar, yo no puedo confiar. Le pasa a la persona que fue traicionado porque emprendió un negocio con un hermano, le fue mal en el negocio, terminó siendo traicionado, quizás hasta le fue mal económicamente, desarrolló una creencia, uno no puede hacer negocios con nadie, mejor hacerlo solo, no en sociedad. No puedo confiar en nadie. Y llega la máscara conductual. ¿Cuál es la máscara conductual? Yo tengo que hacer todas las cosas, porque no puedo confiar en nadie. Si yo dejo que Josué se encargue de esa transacción, él lo va a hacer mal. ¿Se me va a entender? Yo lo tengo que hacer. Y si bajo una fuerza mayor yo se lo entrego, mire, cada 3 minutos le estoy escribiendo. Y acuérdate de tal cosa. Y no olvides tal cosa. Y tienes que hacerlo así. Y si la cajera está vestida de amarilla, esa no. Busca la de la derecha. Casi siempre se hace de ese lado. Y le tengo que insistir. Necesito el control. Necesito el control. Porque es la del controlador. Es la máscara conductual del controlador. ¿Por qué tengo que controlar? Porque no puedo confiar en nadie. Porque todos me han fallado. Porque fui traicionado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, esa idea se podría desarrollar también, por ejemplo, si el papá puede ser a la mamá, en vez. Ajá. No que me fue infiel a mí, pero fue a mi mamá, entonces uno puede igual desarrollar ese tipo Claro. de vida. Porque recuerden que, ojo, recuerden que la creencia irracional se desarrolla por un suceso que me ocurrió o una interpretación también de un suceso, ¿ok? Porque en realidad puede ser que nadie me haya traicionado, pero yo lo interpreté como una traición. Entonces a partir de ahí se desencadenan múltiples factores. Por ejemplo, a Samuel nadie lo había rechazado. ¿Se va a entender? Ahora, Samuel, veremos esto en el contexto del abandono. Samuel quizás pudo haber sufrido por una extraña circunstancia. Su madre lo deja muy pequeño en el templo. Y alguien podría decir, bueno, pero es que era el templo de Jehová y demás. Pero era un niño, y un niño es un niño. ¿Me voy a entender? O sea, ve, explícale a un niño por qué no puede estar con su mamá. ¿Me hago comprender? Sí, ahora, Ana lo había prometido así y el Señor utilizó esa promesa y Samuel fue un gran instrumento de Dios. Pero en el contexto, por ejemplo, de Samuel, Samuel interpretó a partir de una creencia irracional que él tenía, que un acontecimiento, el pueblo me está rechazando a mí, pero el pueblo no lo estaba rechazando a él, lo estaba rechazando era a Dios. Pero hay otra forma como se pueden desarrollar esas creencias, insisto, y no precisamente porque te han pasado cosas a ti, sino por lo que escuchas, por lo que miras, por lo que has visto. A mi tía parece un venado, pero de esos mutantes, porque le han puesto los cuernos uno por aquí, otro por allá, y otro por allá, y otro por allá. Sí, no, y a mi otra tía también. Y a la que mejor le ha ido solamente le han puesto 2. Entonces, los hombres son unos perros. Los hombres son unos perros y no sé qué... Las expresiones que usa la gente, ¿no? No, yo lo estoy diciendo decentemente. Bien, esos hombres son así y que no sé qué más. Bueno, y ella no lo experimentó. A ellos no le ha pasado. Pero se construyó la creencia a partir de lo que pasó en su entorno. Y puede ser que no haya pasado en su entorno, pero alguien con mucha influencia sobre ella, sobre esta persona, puede implementar esa creencia. Porque también se forma así una creencia. Como toda creencia, eso también incide y es importante. Mire, yo le digo, hermano, usted tiene que estar siempre pendiente porque la desgracia está a la orden del día. Mire, yo tenía un primo que un día, está viviendo en el campo, salió y habían 3 motos en esa vereda porque no había más nadie que vivía, y una de esas motos lo atropelló. Usted anda por ahí, mire, lo puede atropellar un animal, lo puede atropellar la moto. Usted sabe la ciudad, es que se dé unas desgracias. Ayer vi en la noticia que un carro de repente se incendió y el que estaba no pudo salir y se quemó y todo. ¿Sí? Uno puede estampar una creencia irracional de uno en otro. En otro. Y listo, y él desarrolló el catastrofismo. El catastrofismo. Y es la persona que está como predispuesta a que en cualquier momento le puede llegar una desgracia. Puede ocurrir algo malo. ¿Sí me hago entender?
sea, y todo lo evalúa de esa forma, y siempre desde una perspectiva negativa. Cuando usted ve una persona como que, pues sí, hagamos ese cultivo, pero eso yo no creo que funcione, no sé qué más. Usted ya sabe, póngale ficha. Tiene pensamiento catastrófico. ¿Ok? Y pudo haberlo desarrollado por algo que le haya pasado o porque se lo dieron. ¿Sí? Y lo asimiló. Su mente lo asimiló y comienza a interpretar todo así. ¿De dónde parte todo el pensamiento? El pensamiento. Porque, a ver, una persona que ya está sana de la herida de la traición o del rechazo, que hablamos del rechazo, la herida no desapareció. O sea, mejor dicho, el evento desafortunado sigue estando ahí. ¿Ocurrió? ¿Me hago comprender? ¿Ocurrió? No es que yo soy sano de la herida del rechazo, entonces ese evento nunca ocurrió. No, no. Ese evento ocurrió. Ese evento ocurrió. Claro que sí ocurrió. Bien, lo que pasa es que ahora, en este nuevo contexto, en el contexto en el que yo me encuentro, esa herida no es vista como cuando no está sana. ¿Me hago comprender? ¿No? Yo la puedo mirar. De ella aprendí, de ella obtuve lecciones, ¿ok? En ella, a pesar de todo, pude ver la forma como Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Sí me hago entender? Cómo me convirtió en un canal de bendición, a pesar de lo vivido y lo experimentado y lo doloroso que haya podido ser esto. Pero, ¿a qué voy en ese sentido? La herida está ahí, o sea, lo que pasó está ahí. ¿Qué fue lo que cambió? Cómo yo pienso en torno a eso que ocurrió. ¿Dónde parte todo? Del pensamiento. ¿Recuerdan? Todo parte del pensamiento. El que tiene la creencia irracional del catastrofismo, su pensamiento natural siempre va a ser tragedia. ¿Me hago entender? Ahora, las circunstancias no van a desaparecer. Van a seguir atropellando personas, van a seguir habiendo terremotos, van a seguir ocurriendo circunstancias difíciles y cada vez más difíciles. Pero ahora su pensamiento no interpreta todo a su alrededor como tragedia. ¿Sí? Porque eso es lo que Pablo llama en Romanos 12:2, la transformación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento, para que ahora sí podáis comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿no hay más preguntas? Tengo una pregunta, güey. Hace unos días dijiste que la marca en la mano derecha significaba el trabajo, algo así. ¿Puedes repetir por favor? La marca de la bestia en la mano. Cuando hablé de eso dije que el diablo marca, Dios sella. Por eso la Biblia nos habla de que el diablo marca y a lo de Dios se le llama el sello. Tus marcas, estos son marcas. A eso me refiero. Estos son marcas. Ojo, no estoy diciendo que esta es la marca de la bestia. ¿Ok? No estoy diciendo que el abuso que experimentaste, que la herida, que la traición, que el abandono es la marca de la bestia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que tus marcas te las hizo el diablo, no las hizo Dios. Y hacen parte de este gran conflicto y en este contexto de pecado. Y por eso es que todo corazón está herido y toda cabeza doliente. ¿Me hago comprender? Hasta que no experimentan sanidad es así. A la marca de Dios, Dios responde con el sello. El sello es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el aceite que sana cada herida. Que nos ayuda a ver cada situación que hemos vivido, pero a la luz de pensamientos distintos a los que se expresan en un corazón que está doliente y en enfermedad. ¿Por qué la marca también se pone en la mano? A la luz de lo que dice Apocalipsis. Porque el sello de Dios es un asentamiento intelectual y espiritual en la verdad. ¿Cierto? Muy bien, lo leímos. El evento de los últimos días. La marca de la bestia no es un chip. No es un himno, no es la IA, como ya dentro de poco comenzarán a decir. La marca de la bestia es un asentamiento intelectual y espiritual en el error, en la mentira. Pero hay quienes intelectualmente van a saber cuál es la verdad y saben que el sábado es el día de Dios. Pero ¿por qué lo reciben en la mano? Precisamente porque saben intelectualmente cuál es la verdad.
pero están forzados, porque no podrán comprar ni vender, porque son esclavos de un sistema que asfixia y que se sigue desarrollando cada vez más para eso, para condicionarnos en el día de la gran prueba. ¿Sí me hice entender ahí? Ese es el énfasis en la mano, la fuerza. Quienes intelectualmente sabrán cuál es el día de Dios, pero por la fuerza van a recibir la marca, porque están esclavos del sistema. De las 5 heridas que mencionó, ¿podemos tener varias a la vez o siempre va a ser solo una? Igual con las creencias irracionales. Igual con las creencias irracionales. Ustedes pueden tener varias heridas y pueden tener varias creencias irracionales. ¿Ok? Y fíjense que en el ejercicio que hicimos, también lo veremos acá, pero en el ejercicio que hicimos con las creencias irracionales, yo les mencioné 7 al principio, que nos sirvieron de base. Pero cuando comenzamos a ver los ejemplos en la Biblia, ¿se acuerdan que vimos a Moisés, que vimos a Jonás, que vimos a Saúl? Vimos cómo parecían otras creencias irracionales. ¿Se acuerdan? Bien, lo mismo en ese contexto. En ese contexto. Pero uno puede tener varias. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a hacer una oración. Vamos a colocarnos de rodillas, chicos, para orar. Querido Padre, en esta hora te doy las gracias. Muchas gracias por este tiempo en el que hemos podido estudiar de este tema. Pero sobre todo gracias, Señor, porque podemos verte a ti como el bálsamo para nuestro corazón. Porque podemos verte a ti como el gran médico de médicos. Tú, Señor, que has sanado al leproso, que has restablecido el aparato locomotor de los paralíticos, que has abierto el yunque y el martillo, Señor, de los sordos. También, Padre, puedes sanar nuestro corazón. Lo has hecho en el pasado. Esa es tu obra especial. Aquí exponemos nuestros corazones delante de ti. Tú los conoces muy bien, Señor. Tú sabes qué heridas nos han golpeado, qué creencias irracionales hemos desarrollado, qué engaño reina hoy en nuestro corazón. Tú puedes traernos completa sanidad. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres esa sanidad en nosotros. Que estos días de clase, de lectura, de conversación, sean eso para nosotros, días de sanidad. Guárdanos en esta tarde en tu paz, en el nombre precioso del médico de médicos, Jesús nuestro Salvador.